Al Descubierto, líder en opinión por Venevisión, tu canal independiente. Amigos, vamos a conversar ahora con Francisco Torrealba. Él es diputado de la Asamblea Nacional por el PSV por el Estado portuguesa. Buenos días, bienvenido. Buenos días, Manuel. Un placer estar aquí de nuevo. El viernes el presidente presentó su memoria de cuenta a la Nación. ¿Cuál es el balance que hacen desde las filas del PSV? Bueno, un balance muy positivo, ¿no? Vimos al presidente, entre otras cosas, en muy buenas condiciones de salud y eso tiene que alegrarnos tanto a los que lo respaldamos como incluso a los que no lo respaldan, ¿no? Gracias a la ciencia, a la fe y a todo el trabajo que ha venido haciendo de disciplina de recuperación, ya el presidente está en condiciones una vez más para asumir no solamente todo lo que ha hecho plenamente las funciones de gobierno, sino también lo que viene en este 2012, que promete ser un año muy dinámico en términos del accionar político. Así que nuestro candidato ya está listo y está en plenas condiciones para ir al ruedo. Así lo demostró en su mensaje, donde hizo una larga, amplia exposición, a pesar de que pudo haber, como él mismo lo ha afirmado, extendido, hecho un discurso mucho más extenso del que hizo, que fue ya bastante largo. En todo caso, el hecho de que allí se haya dado todo lo que se dio en el escenario, la posibilidad incluso de dialogar, que no está en términos de la Constitución prevista, pero en todo caso el diálogo que se dio allí nos permitió ver un poco de cada cosa, ¿no? Un poco de la posibilidad cierta que tiene la oposición venezolana de incorporarse al trabajo constructivo de un país como el que queremos. Nos permitió ver también, lamentablemente, el odio expresado en la forma como, en este caso, la diputada Machado María se dirigió al presidente. Y bueno, lo que nosotros no queremos, que es esa violencia y ese odio reprimido que hace que se incurra en faltas de respeto como la que presenció todo el país en esa oportunidad. Lo que sí también permitió es que el presidente, bueno, le dijera al país todo lo que se ha venido haciendo y lo que se va a hacer en este año. El tema de las misiones que están ahora en pleno desarrollo en su fase de registro, por lo menos las 3 últimas, la misión en Amor Mayor, que ya lleva más de 100.000 adultos mayores incorporados en el registro. El tema de la misión Saber y Trabajo, una misión trascendental, donde yo creo que se le presenta una gran oportunidad al país, incluso a los mismos empresarios de Fedecámaras. Qué bueno sería ver que Fedecámara presentara un plan de empleo para que se sumara a la gran misión Saber y Trabajo y entre todos lográramos derrotar o llevar a su mínima expresión los índices de desocupación. Eso sería extraordinario. Y bueno, nosotros conocemos de que no todos los empresarios son los que están sumados a golpes o los que participaron en locaos patronales. Hay también empresarios honestos, empresarios decentes, incluso del lado de la oposición. Así que yo creo que estamos en un momento donde ha quedado reivindicado el carácter democrático del presidente Chávez y donde ha quedado además perfectamente establecido que este es un país que por ninguna razón va a permitir que volvamos a las épocas nefastas recientes donde la polarización nos llevó incluso a tener animadversión y odio hacia otros. Esos pocos que odian todavía, nosotros tenemos que enseñarlos a amar. Y ese es el trabajo que está haciendo el presidente, con su mensaje de integración, con su mensaje de aproximación entre todos los venezolanos y venezolanas para conducir juntos este país hacia un derrotero de felicidad general. Lograrlo en este mismo año 2012, a pesar de que hay una confrontación política pendiente en octubre y otra en diciembre también, que no es menos importante, ¿no? A propósito del balance, desde las filas de la oposición le hacían una crítica a la memoria y cuenta. Decían que había habido mucha retórica, pero había habido muy poca precisión en cuanto a la entrega de cuentas como tal. Bueno, ahí están todas las precisiones, ¿no? Yo creo que las estadísticas que presentó el presidente son incontrovertibles. Los números que presentó el presidente son sencillamente, no admiten lugar a dudas. Por eso incluso en términos matemáticos no hay forma de que se pueda refutar que ha sido una gestión exitosa, la gestión del año 2011, en todo lo que tiene que ver con las viviendas, con los créditos al sector agrícola, con la banca, las finanzas, las telecomunicaciones, cómo ha crecido nuestra economía. Eso está expresado allí en números que técnicamente son incontrovertibles, repito. De manera que probablemente, pues, por la característica del presidente, siempre incorpora a sus discursos muchos temas vivenciales. Y esos son positivos también, porque forman parte de la nueva pedagogía con la cual el jefe del Estado le habla a los venezolanos y venezolanas. Y por eso cada vez más los venezolanos y venezolanas nos identificamos con ese lenguaje. Un lenguaje muy sencillo, pero que también se expresa en hechos muy concretos y que nos permite seguir teniendo esperanzas en que hay un mejor futuro, en que hay un buen vivir es posible. Por eso lucha el Partido Socialista Unido de Venezuela, por eso lucha la revolución bolivariana socialista que lideriza el presidente Chávez. Hay una ley que está en mora desde hace 13 años
y que fue muy criticada, que es la ley del trabajo. Finalmente, parece ser que este año sí va adelante esta ley. Sí, definitivamente, yo no tengo ninguna duda sobre el tema. Nosotros el 1 de mayo del año 2012 veremos al comandante presidente Chávez en una gran movilización de trabajadores y trabajadoras, como se acostumbra a hacer en el Día Internacional del Trabajador y la Trabajadora, poniendo la promulgación a la nueva y revolucionaria Ley Orgánica del Trabajo que, entre otras cosas, que nadie le quede duda, le va a restituir la retroactividad a las prestaciones sociales. Esa retroactividad que, como todo el mundo lo recuerda, en el año 1997 fue robada, conculcada ese derecho a los trabajadores y a las trabajadoras a cambio supuestamente de mejores condiciones salariales y de más empleos, cosa que ninguna de las dos ocurrieron, ¿no? Entonces, este tema y otros temas importantes como el tema de la estabilidad laboral, como el tema del poder coercitivo del Estado, para que los trabajadores no tengan que esperar 1 y 2 años para que los reenganches que ordenan los inspectores deban ser acatados por los patronos, públicos y privados. Aquí no hay incluso discriminación posible, pero también en el sector público se cometen atropellos y bueno, hay hoy trabajadores que dependen del Estado o de instituciones del Estado que desgraciadamente han sido violados en sus derechos. También contra esos que violan los derechos esta ley tendrá particular atención, porque por ejemplo, cuando se trata de funcionarios públicos, no son pocos los trabajadores y las trabajadoras que dentro de esas 12.000 propuestas que ya tenemos, que son las que se hicieron ante la Asamblea Nacional, han pedido que se destituya a los funcionarios que violen los derechos de los trabajadores o que despidan injustamente a trabajadores y trabajadoras en el sector público y en el sector privado. Han pedido incluso que se estudie la posibilidad de que vaya preso quien reincida en despedir injustificadamente a un trabajador o una trabajadora. Entonces tenemos muchas propuestas allí en conjunto. El tema de la prescripción de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras hay que ampliarlo. El tema de las injusticias que están recogidas en esta Ley Orgánica del Trabajo vigente, por ejemplo, con el sector de los vigilantes privados. Nosotros tenemos que hacer que todos los trabajadores y trabajadoras reciban un mismo trato. Lo que ocurre también, aunque ya en buena medida han venido siendo dignificados por el gobierno del presidente Chávez con las trabajadoras domésticas, con los conserjes. Es decir, hay muchos temas sobre los cuales desarrollar y trabajar, pero nadie debe tener ninguna duda que serán todos tratados y adecuadamente, con la más amplia participación, incluso de los que ya han opinado, pero habrá aquí unas nuevas etapas y todos los mecanismos de la tecnología y de las redes sociales puestas a disposición de que se logre el objetivo de alcanzar al final una ley donde todos hayan participado y que quede enriquecida de la sabiduría popular y que permita que sea una transición para romper con el modelo clásico de explotación capitalista, donde usted o yo como trabajador o trabajadora simplemente somos un objeto para producir riqueza que va a parar en pocas manos en detrimento de grandes mayorías, y que sea ahora sí una ley con carácter socialista que privilegie la condición de ser humano del trabajador o de la trabajadora en medio de lo que es el hecho social trabajo, como se le denomina. ¿No resulta paradójico que justamente la ley suele aplicarse con todo el rigor con el sector privado? Sin embargo, vemos cómo en el tema de la contratación colectiva la mayor cantidad de morosidad en cuanto a la firma de contratos colectivos está en el sector oficial. Bueno, primero debo decir que no es así. Es decir, y decir también que en la ley, dentro de las propuestas que evaluamos, es establecer lapsos fatales, como se dice jurídicamente, es decir, que no puedan excederse de lo que se establezca para que las negociaciones de contrataciones colectivas no sean infinitas. Esta nueva ley, de acuerdo a las propuestas, entre otras que ya hemos venido recibiendo, porque la Comisión Presidencial no ha parado de trabajar, esta ley va a establecer lapsos para que las convenciones colectivas determinadas entre un tiempo y otro estén acordadas, estén firmadas y no se excedan. Y quiero decirte que nosotros somos también rigurosos, y especialmente porque soy dirigente sindical, con la exigencia a los patronos del sector público también. Y aquí hemos denunciado incluso incansablemente muchos casos, entre otros, por ejemplo, la atrocidad que comete el presidente del Metro de Valencia, Yomar Parra, yo no dejo de mencionarlo, votó a toda la junta directiva del sindicato, el Ministerio del Poder Popular para el Trabajo le ordenó el reenganche, no lo acató, fuimos a juicio, ganamos los juicios, tampoco acata los juicios. Bueno, esa contumacia con que se presentan en algunos casos excepcionales como este del Metro de Valencia, nosotros estamos definitivamente convencidos a seguir luchando en contra de ella y a establecer mecanismos en esta ley para que sean sancionados. Esto que ahora, cuando finalmente alguien va a tener que reenganchar a estos compañeros y compañeras que solo han hecho ejercicio de un derecho constitucional y humano, que es el de organizarse en sindicato, cuando le tengan que pagar eso, ahora lo va a pagar el Estado, el reenganche, los salarios caídos. Nosotros esperamos que en el futuro los funcionarios responsables de este tipo de violaciones paguen con su propio peculio, como debería ser, de acuerdo a nuestro entender, los daños que se le han causado
en términos de la no percepción de salarios, de la no percepción de sus remuneraciones a estos compañeros y compañeras en el sector público. Y con la misma vehemencia seguiremos defendiendo los derechos de los trabajadores en el sector privado. No hay discriminación a la hora de defender los derechos de los trabajadores, que son derechos humanos. Por eso decimos, quien viola los derechos de los trabajadores comete un delito, y quien comete un delito tiene que ser sancionado. De lo que usted está diciendo, uno siempre le queda la duda. ¿No se estarán generando cargas, pasivos muy altos sobre el empleador, y eso va a dificultar de alguna manera contratar gente? No, aquí existió de hecho la retroactividad de las prestaciones sociales por muchos años, y eso es lo que precisamente se usó. Cuando se eliminó la retroactividad era el argumento para poder contratar, supuestamente generar nuevos puestos de empleo. La verdad es que eso no ocurrió, y lo que se ha demostrado es que no es un factor, que esa modificación solo sirvió para que a los trabajadores y las trabajadoras de la República Bolivariana de Venezuela se les robara, se les expropiara de aproximadamente 50.000 millones de dólares americanos, de acuerdo a los estudios que han hecho algunos compatriotas que se han ocupado de hacer cálculos en la materia. Así que no existen excusas. Nosotros no vamos a hacer una ley tampoco para quebrar empresas ni para quebrar al Estado. No olvide que el patrono, uno del principal patrono de nuestro país es el Estado. De manera que la fórmula que vamos a recoger en esta nueva ley para la retroactividad de las prestaciones sociales va al mismo tiempo a tener plena garantía de que va a ser aplicable y financieramente viable. Es decir, que nadie va a quebrar porque se le devuelva la retroactividad, porque de hecho nadie quebró en todos los años que hubo y existió retroactividad en las prestaciones sociales en Venezuela. Muchísimas gracias a Francisco. Gracias a ustedes por la invitación. Torrealba, diputado a la Asamblea Nacional del PSV por el Estado Portuguesa, conversando con nosotros esta mañana al Descubierto. Amigos, nos despedimos con Wales Camansi. Muchísimas gracias, Manuel. Así es, llegamos al final de Noticiero Venevisión. Gracias como siempre por acompañarnos. Noticiero Venevisión Reporta, ustedes deciden. Pasen feliz día.